Te damos la bienvenida a un nuevo audio de la hora silenciosa de Palabra de Vida, donde líderes alrededor del mundo compartirán con nosotros. El día de hoy escuchamos a... Hola, ¿qué tal estás? Te saluda Moisés Sánchez, te saludo desde Honduras, junto a mi esposa Ivette, mi hijo Abdiel y mi hija Geset. Estamos sirviendo al Señor en el Ministerio de Palabra de Vida, sirviendo a las iglesias locales en su ministerio de hacer discípulos que hacen discípulos. Durante las últimas semanas hemos estado estudiando el libro de Romanos, capítulo 9, capítulo 10 y capítulo 11. Y el día de hoy vamos a cerrar el estudio del capítulo 11, leyendo desde el versículo 25 hasta el versículo 36. Lo leemos juntos. Dice de la siguiente manera: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego, todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que, en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Durante las últimas semanas hemos estado estudiando esta sección de Romanos capítulo 9, 10 y 11. En Romanos capítulo 9 pudimos estudiar el pasado de Israel. En Romanos capítulo 10 pudimos estudiar el presente de Israel. Y ahora en el capítulo 11 hemos estado estudiando sobre el futuro de Israel. En el pasaje de hoy, Pablo nos va a presentar una verdad dispensacional y nos va a mostrar la relación entre Israel y la iglesia en el eterno plan de Dios. Nosotros tenemos que estudiar este pasaje y me gustaría que pudiéramos ver cómo Pablo del versículo 25 al versículo 27 nos va a exponer el plan de Dios. Y es que en el versículo 25 leemos: hermanos, no quiero que ignoren este misterio. La palabra misterio en la palabra de Dios en la Biblia implica el plan y el propósito de Dios oculto en el pasado, pero que no puede ser descubierto aparte de una revelación de Dios. Podemos ver esto cuando estudiamos el misterio del reino de los cielos en el libro de Mateo, o cuando estudiamos acerca del rapto en 1 Tesalonicenses 4, o cuando estudiamos acerca del anticristo en 2 Tesalonicenses 2. Así que la pregunta que deberíamos hacernos al estudiar Romanos capítulo 11, versículo 25 sería: ¿a qué misterio se refiere Pablo en este versículo? El mismo pasaje nos responde esta pregunta cuando dice el endurecimiento de Israel. Cuando estudiamos el endurecimiento de Israel, vamos a ver que tiene algunas características. Primero, este endurecimiento de Israel es soberano. Dios abre la puerta de la salvación a los gentiles a causa del rechazo de Israel hacia el Mesías. En segundo tiempo, este endurecimiento es temporal, no es permanente, porque el pasaje luego nos dice que hasta que llegue la plenitud de los gentiles, entonces Israel será salvo. En tercer lugar, podríamos decir que una característica sería que no es excluyente a la fe, en el sentido de que muchos judíos pueden el día de hoy, en la dispensación de la iglesia, poner su fe en Jesús y ser salvos, lo que puede ser corroborado en el libro de los Hechos, como los judíos fueron recipientes del evangelio que luego llevaron a todo el mundo. Cuando Pablo hace la expresión ahí de la plenitud de los gentiles, se refiere al número de gentiles que serán salvos durante esta edad de la iglesia. Cuando el cuerpo de Cristo quede completo, el Señor lo arrebatará en el aire y entonces empezará la tribulación de 7 años aquí en la tierra. El tiempo de la tribulación de Jacob, así como dice Jeremías capítulo 30, versículo 7. ¡Ah, cuán grande es aquel día! Tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia de Jacob, pero de ella será librado. Después de esos 7 años, el libertador vendrá y entonces, como dice el versículo, todo Israel será salvo.
Esta frase de todo Israel será salvo no significa que hasta el último judío, como si fuera una salvación nacional. Más bien significa que la nación de Israel en ese día será toda salva. O sea, será una nación redimida y regenerada. Esto a través del nuevo pacto prometido en Jeremías capítulo 31, cuando Cristo venga y la nación de Israel ponga sus ojos en Cristo y lo reconozca como su Redentor y se vuelva de sus pecados. Hemos estudiado acerca del plan de Dios, pero ahora me encantaría que estudiáramos acerca del proceder de Dios, tanto para con Israel como para con la iglesia. Y en los siguientes versículos Pablo va a hacer una distinción ahí que quizás hemos visto en las semanas anteriores, referente a que no debe haber orgullo por parte de la iglesia al creer que Israel ha sido desechado, sino que todo este proceso de Dios, todo este proceder de Dios para con su pueblo, nos va a poder mostrar la fidelidad de Dios a sus promesas, promesas que Él cumplirá por causa del pacto prometido tanto a Abraham, a Isaac y a Jacob. Por eso dice, por causa de los padres, ellos son amados. Me encanta cuando leemos también que el proceder de Dios es un proceder de misericordia. Así lo dice el versículo 32, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. La misericordia de Dios es una puerta abierta tanto a judíos como a gentiles, y el deseo de Dios es que su pueblo pueda venir a Él en arrepentimiento. Y qué esperanzador es pensar lo que dice el versículo 29, cuando dice que irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. En otras palabras, esto es el plan de Dios, plan que Dios va a ejecutar y que Dios mismo está en ello, cumpliéndolo por su fidelidad y por su misericordia. Qué hermoso es pensar que Dios está dispuesto a cumplir su plan en mí a pesar de mí mismo. Hemos estudiado acerca del plan de Dios, hemos estudiado del proceder de Dios, pero ahora me gustaría que pudiéramos ver hacia las perfecciones de Dios que Pablo desde el versículo 33 hasta el versículo 36 va a demostrarnos. Es como si viéramos a Pablo llegando a la cima de la doctrina bíblica de la justificación. Pablo está en lo más alto y irrumpe con un canto de alabanza. Bien lo dijo alguien, ¿no? La correcta doctrina y el correcto estudio de la palabra de Dios va a desembocar inevitablemente en una correcta doxología. En el versículo 33 Pablo va a decir, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. ¿Quién entendió la mente del Señor? ¿Quién le dio a Él para que Él recompense de Él por Él? Y para Él son todas las cosas. En primer lugar, vamos a ver que Pablo nos va a enseñar que la mente de Dios es inmedible. No hay forma de que nosotros podamos medir todo el conocimiento de Dios. Es más, podríamos decir por definición que Dios no está aprendiendo. Él ya lo conoce todo. Cuando vemos acerca de las decisiones, vamos a ver que sus decisiones son insondables. O sea, no hay forma de poder estudiarlas y entenderlas completamente. Y es que es imposible que la mente de los seres creados puedan estudiar la mente completamente del Creador. Por cierto, el estudio de la palabra de Dios nos revela algo de Dios, pero no todo de Dios. Y por eso es importante entender que el estudio del Dios infinito va a requerir la eternidad. Me gustaría que pensáramos un poquito acerca de la música. Cuando nosotros vemos este pasaje, que podría perfectamente decirse que es un himno, podríamos concluir que toda canción cristiana debería tener por lo menos dos elementos. Primero, deberían exaltar a Dios por lo que Dios es, o sea, sus atributos. Pero también deberíamos exaltarle a Él por lo que Él ha hecho. Alguien dijo sobre Martín Lutero que nunca se sabrá realmente si más personas vinieron a Cristo por sus predicaciones que por aquellos signos que escribió. Qué desafiante que es pensar en esto para nosotros hoy. Me gustaría cerrar este tiempo pensando un poquito en algunas reflexiones. Hablando del plan de Dios, ese misterio oculto, me encanta que Dios decidió utilizarnos a nosotros para poder llevar el mensaje del Evangelio. ¿Te has puesto a pensar que quizás tú puedes llevar el mensaje a la última persona que va a completar el cuerpo de Cristo? Lleva el mensaje a través de tus amigos, ahí al círculo de la causa que Dios quizás a través de tu club bíblico está poniendo. Lleva y predica el Evangelio. Cuando pienso en el proceder de Dios y recuerdo ese versículo, irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios, me hace pensar cómo Dios ha determinado terminar su plan en mí. Así como lo dice el pasaje, ¿no? Aquel que comenzó la obra en ti la terminará hasta el día de Jesucristo. A pesar de nosotros, Él no renuncia a trabajar en nosotros.
Por lo tanto, no bajes la guardia. Continúa creciendo en tu fe, continúa escuchando la palabra de Dios, continúa creciendo. No se trata de tu poder, sino del obrar de Cristo en ti. En tercer lugar, ¿cómo está tu vida musical? Siempre escuchamos cómo está tu estudio de la palabra, tu vida de oración. Pero ¿qué música estás escuchando? La música que tú escuchas exalta a Dios por lo que Él es y lo que Él ha hecho. El apóstol Pablo terminaría diciendo para nosotros: de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Gracias por escucharnos. Recuerda que este audio no reemplaza tu tiempo a solas con Dios. Te animamos a que escribas tus aplicaciones personales. Hasta mañana.